Buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y estamos en un nuevo vídeo en el nuevo abismo que acaba de resetear y que es muy específico. Otra vez, se pueden jugar muchas cosas, pero hay que meter las reacciones que te pide porque todos los enemigos y los bosses tienen escudos, mecánicas, cosas raras que si no haces la reacción no puedes bajártelo, etc. ¿Qué reacciones son esas? Tranquilos que te la están pidiendo, pero se puede bajar luego de otras formas. Número 1, primera mitad, aumenta 200% superconductor y 75% stellar conduct, superconductor estelar. Y segunda mitad, daño piro del ataque normal, que es Arlequino, que está en el banner. Pero bueno, sabéis que siempre entramos a los bosses, pero he de deciros una cosa muy importante, y es que si veis directamente los enemigos, hay un mago del abismo crío con escudo crío, que baja con piro. Está el Yuncasaurio, que tira las frutas y cuando las frutas las pegáis con piro le hacen mucho daño y es la forma más fácil de bajárselo. Se puede bajar con cualquier elemento menos con el dendro. Y luego en la primera mitad está, sí, Coppelius. ¿Os acordáis de Coppelius con su escudo piro, no? Es un escudo que se recastea casi 3 veces, de hecho, por rotación si alargas mucho, y rotación del enemigo, y también te pide piro, es decir, se nota que abajo te piden piro, pero está el Bautista de 3 escudos que a mucha gente le fue el mayor dolor de cabeza de la historia de los abismos, con 2 elementos que baja el piro, que son el hielo y el rayo, pero tiene el escudo de piro que baja con hidro. Entonces abajo es piro hidro para empezar. Y luego arriba la maquinaria la bajas con cualquier cosa, pero el león quimérico tiene un escudo electro que baja súper bien con crío o con dendro, pero criodendro necesitas, cuando se pone ese escudo de fases, pegarle al menos un golpe de reacción estelar. Ahora os hablo de las soluciones. Y luego aquí está la señora esta, que es la furra, la furiosa, de hecho se llama furiosa, pero le decimos la furiosa, que tiene una mecánica de unos tótems, que ahora entro con ella, pero le vas a hacer más daño, le vas a pegar más fácilmente si le pegas con Stellar Conduct. Vaya gallo para el algoritmo. Así que es verdad que en la primera mitad podrías jugar alguna cosa más versátil, pero en la segunda piro e hidro 100%. Ahora sí, entramos en las salas para facilitároslo. Y no lo dije, pero bueno, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, ya sabéis cómo es. Gracias por estar ahí detrás de la pantalla, que aproveches si están comiendo o sea lo que sea que están haciendo mientras ven el vídeo. Gracias por estar ahí detrás de la pantalla. Y la sala 12.1 es bastante sencilla porque, si os dais cuenta, son todo cosas antiguas. Es decir, Coppelius en este caso es de Fontaine, la maquinaria es de Inazuma, de hecho, ya los conocéis. La maquinaria saca, cuando le bajáis el 75% de la vida, los cuadraditos que se transforman en otros bichos pequeños. Hay que fijarse de los 4 cuál tiene un factor diferenciador, el brillo, el color, el circulito alrededor, el que tiene la barra de vida. Los bajáis a ese, se queda descubierta la máquina y la bajáis. Si ya sabéis cómo funciona y demás, soléis bajarla siempre en menos de 1 minuto. Y luego en la segunda mitad hay un bicho de estos rotatorios de Fontaine, que es verdad que tiene mucha vida, pero es un enemigo normal. Y luego Coppelius. Coppelius tiene un problema que ya conocéis, y es que como quieras jugar Bennett en la segunda mitad, está hecho para que sea el anti-Bennett. Te pega crío y Bennett te imbuye de piro, entonces te va a derretir y te va a one-shotear a los personajes. Es más cómodo meter a Nicole que meter a Bennett en la segunda mitad. ¿Por qué? Porque siempre intentaron limitarte a Bennett, y ahora que encima de enemigos que te limitan a Bennett, ahora tienes una alternativa que no tiene los problemas de Bennett, que es Nicole, pues bueno, ya sabéis. Entonces, básicamente la dificultad no es la primera, es la segunda mitad, y Coppelius es mucha reaplicación de piro. De hecho, los monopiros para bajar el escudo aquí entrarían súper bien, y una vez bajáis siempre el escudo es vulnerable, que es donde tenéis que meterle la mayor cantidad de daño. Ahora hablamos del equipo de Mabuika, porque lo he probado, porque todo el mundo diría, ah, bueno, pues piro, pues Mabuika, ¿no? Pero como este señor tiene un escudo de piro, el equipo puro de Mabuika contra el escudo de piro no es tan eficiente. Habría que jugar Mabuika, pero con un hidro que aplique muy bien en la segunda mitad quien quiera jugar Mabuika. Que diréis, bueno, no tengo a Arlequino, pero sí tengo a la esposa del CEO, Mabuika. Pues cuidado, que hay que llevar un hidro. Entonces,
La primera sala es muy fácil, la maquinaria sale... Bueno, antes de la maquinaria salen como 12 enemigos de los guardianes chiquitos que tenéis que bajaros con mucho daño en área y que concretamente Sandrone se nota que es muy buena para bajarla en área, pero casi cualquier personaje que pegue en área les pega fácil hasta que empiezan a moverse, ojalá no se os muevan, y luego sale la maquinaria eterna. De hecho, la mayoría del tiempo que vais a perder es por los 12 enemigos que salen en 4 waves de 3 bichitos de guardianes pequeños patrulleros de las ruinas. Luego el resto es eso, un enemigo, en la segunda mitad es un enemigo y luego Coppelius y Coppelia. Es mucha cantidad de vida, son muchas waves, son muchos robots, de hecho parece un anime posapocalíptico, pero las mecánicas de la 12.1 las conocéis. Vamos a la 12.2. El oso... Madre mía, cómo aguanta el oso. El oso se puede bajar con casi todos los equipos. Y luego el león quimérico, que de hecho es el boss, si no recuerdo mal, para subir a Alyosha, que igual no habéis jugado mucho. La dificultad del león quimérico son 2. Dificultad 1, un escudo electro. El escudo electro baja muy bien con el elemento dendro y con el elemento crío. ¿Qué significa esto y lo del Stellar Conduct que te da y el daño extra y demás? Que realmente sería recomendable, por supuesto, jugar a Odette en la primera mitad y algún electro más, o jugar al viajero crío en caso de no haber sacado a Odette y algún electro. ¿Qué significa esto? Que si ya tenemos claro, por supuesto, que el equipo de Stellar Conduct arriba, quien tenga Sandrone, tenga Yaemiko, tenga todos los que le gusta, pues espectacular. Pero se nota que muchos igual no lo tendréis. Entonces ahora entramos también con la Furiosa, pero básicamente un equipo de Nefer, quien tenga Nefer y juegue un Nefer con Lauma y luego los otros personajes, hace falta un hidro, entonces sería Nefer con un hidro con Columbina, con Diona o algo así, o con Odette o con el viajero crío y demás, y luego un electro para activar esto como Cookie. Entonces un equipo de Nefer, Columbina, Cookie, Odette, aunque os parezca rarísimo, quien tenga esos personajes posiblemente ayude mucho a bajarse el león quimérico, pero porque el equipo sí tiene sinergia y funciona. Y algunos equipos así raros donde al menos tuvieras una Odette o un viajero crío para activar el campo del Stellar Conduct, y luego un electro que podría ser Cookie o Alyosha si lo tenéis, y luego 2 personajes que os den mucha sinergia, como pues Nefer y Columbina o Flins y Columbina, para que le den este extra de daño que no podéis estar jugando en otros sitios. Así que hay muchos equipos y ahora explico cuáles más, pero lo principal es intentar llevar ese Stellar Conduct. Luego, segunda mitad. El orden que aparece aquí está mal. No sé si es la primera vez que ocurre en el abismo o no, pero está mal. Primero aparece el Bautista, el Inquisidor, y luego aparece el Mago después, en la segunda wave. El Inquisidor también lo conocéis, pero vamos a repasarlo. Se va a poner 3 escudos, dejando unos 4 o 5 segundos subida al descubierto entre escudo y escudo, que es donde tenéis realmente que pegarle. El primer escudo es el de Pyro, con lo cual tenéis que llevar un hidro. Yo recomendaría sinceramente Shinkyu, porque de hecho los gameplays de fondo, uno estáis viendo que estoy jugando un equipo full de Sandrone y un equipo full de Mabuika, y otro estáis viendo que estoy jugando un Sandrone con Alyosha, o sea, 2 personajes y encima un 4 estrellas, y otro estoy jugando a mi Arlequino con Shinkyu, que de hecho a ese Shinkyu le falta un ítem, que luego en directo, si venís a los streams, bienvenidos, os enseñaré el Shinkyu y lo haré otra vez en stream para que lo veáis. Eso que habéis visto, que alguno dirá, no, es un vídeo, lo has intentado muchas veces. Pues no, pues fue a la primera, la verdad. Pero si no lo creéis, venid al stream porque lo volveré a hacer a la primera o a la segunda, porque igual pillo por bocazas y decir que fue a la primera y pues tengo que repetir una vez. Pero fue un Shinkyu Arlequino. Entonces, el Bautista concretamente, por los elementos del escudo que tiene, con llevar un Pyro y un hidro es más que suficiente. Pero si hay mucha reaplicación de Pyro, como os dije al principio, un monopiro, equipos con Durin, con Nicole, porque tiene 2 de los 3 escudos que literalmente se desintegran con Pyro, muchísimo mejor todavía. Si jugáis algún equipo con Furina, no juguéis a Bennett que cura, porque ya sabéis lo que os he dicho antes, pero Nicole no cura. Entonces recordar que si vais a jugar Furina, meter un healer, que a algunos se le olvida todavía y es como que ¡ay, no tengo vida! Es verdad que Arlequino se cura, pero no te gustaría que te vaya bajando la vida y depender solo de la ulti para curarte. Y luego de bajarte al Bautista, que es verdad que hay que ir bajando los escudos e ir haciéndole daño, aquí apunte te da una apertura cuando bajas los 3 escudos, una apertura de bastantes más segundos para bajarle la vida. Aprovechar tanto las aperturas de 5 segundos entre escudo y escudo para aplicarle la mayor cantidad de daño con reacciones, con la ulti del carry, con lo que podáis.
y aprovechar, una vez bajáis los 3 escudos, la apertura que es más grande todavía, antes de que invoque otra vez la fase de los 3 escudos, porque como sigáis a la siguiente fase perderéis mucho el tiempo. Y luego sale el Mago del Abismo Crío. El Mago del Abismo Crío es muy fácil, porque es de la 1.0 y tiene relativa, así con muchas comillas, poca vida. El problema es que cuando ya no te queda prácticamente tiempo de los otros bosses de antes, sobre todo el León Quimérico, porque tiene ese escudo electro, y que en alguna fase, cuando se pone a tirar por ahí a Nemo, tenéis que pegar una reacción de Stellar Conduct para stunearle, una reacción estelar en general, la que vosotros queráis, pero principalmente Conduct. Pues básicamente después de esos 2 bosses estáis sin tiempo. Y el Mago del Abismo Crío tiene un escudo Crío que si tenéis mucho piro se derrite, y una vez le bajáis el escudo va a bajar la vida extremadamente rápido. El problema es que es un dolor de narices, porque habéis bajado 2 bosses e igual muchos estáis con los segundos de la sala apretados, y de repente sale aquí mi amigo y os hace perder el tiempo de la sala para tener que repetirla. Entonces, tomarla con paciencia, y para mucha gente aquí puede que esté el mayor, entre comillas, problema, sobre todo no por la cantidad de vida, que también, sino por los escudos. Escudo electro del león, escudo crío del mago, los 3 escudos del bautista, y aprovechar bien las fases de aperturas del bautista. ¡Ya está disponible la app de la web del canal! Gracias por el apoyo a la web, y lo que más me pedía la gente era que si por favor podía sacarlo en forma de app para que consuma menos datos, para poder verlo en el celular de forma más cómoda, para no tener que abrir Genshin y compilar sombreadores cuando querían ver alguna cosa de su cuenta, porque a través de mi web y de la app se puede ver con el UID tus personajes, tu perfil y todo lo que tú quieras. Y de hecho os va a sorprender, pero la app va a salir con el 100% de las funciones de la web, que esto es totalmente difícil y por decir casi imposible las primeras semanas de un lanzamiento de una app, así que os animo a descargarla, que está el link aquí abajo en la descripción. Tenéis 1000 herramientas que ya conocíais de la web, que estáis dándome solo feedback positivo, y por eso he podido lanzar la web tan pronto, gracias a vuestro apoyo y vuestro cariño, y yo trabajo solo para vosotros al final. Damas, caballeros, si ponéis 5 estrellas y una review positiva, ayudaría infinitamente a la gente que se descargue la app. Así que señores, gracias, y darle apoyo a la nueva app del CEO, que eso va a hacer que tengáis mucha más calidad de vida con vuestra experiencia en Genshin Impact. Y ahora vamos a la sala 3, que aquí la considero mínimamente más fácil, con un pero muy grande. Pero grande. La Furiosa. La Furiosa puedes pegarle con casi cualquier equipo, pero le pasa como al señor este de aquí. Tiene 2 mecánicas. Mecánica número 1, muy fácil. Invoca como 2 especies de torretas o ramas de árbol, que son como una rama marrón con una punta, creo que era amarilla. Si tenéis golpes en área así fáciles como los de Sandrone, o multihits en área como por ejemplo la ulti de Alyosha, que hace un área que justo puede coincidir con... Si rompéis las ramas esas, se queda stuneada y apertura de daño. Y aparte, como es un boss, una leyenda local de Sniesnaya y demás, está hecha para que el daño estelar pues también tenga mecánicas con ella y la stuneéis y sea más fácil golpearla. El problema es que se mueve mucho. Entonces, claro, casualmente el equipo de Sandrone Yaemiko pues es mucho multihit y mucho daño, que es muy fácil de golpear sin fallar. Pero como juguéis equipos donde os perjudique que esta señora se mueva, vais a sentiros muy frustrados. Así que aquí hay que buscar equipos de daño, vamos a decir, dirigido, es decir, daño del que persigue al enemigo y que es difícil de fallar y demás, porque se mueve mucho, porque pega desde muy lejos, porque molesta un montón y porque en ciertas áreas de ciertos personajes, como la ulti de Alyosha, por poner un ejemplo cercano al Stellar Conduct, se va a mover y se va a salir del área, y eso va a hacer que seguramente tengáis que perseguirla y en algunos casos perder buffos o perder mecánicas. Pero sobre todo, una vez veáis las ramas, intentar destruirlas al mismo tiempo y lo más rápido posible, y se quedará mucho rato stuneada para poder meter una rotación limpia y bajárosla. Tiene mucha vida también porque es nueva. Los problemas, la vida y que se mueve. Y luego, segunda mitad. El autómata fuente enigma rastreador es un enemigo común, entre comillas otra vez, como el mecha especialista constructor. El problema es que tiene mucha vida, y es verdad que entra en un estado en el que luego le haces más vidas y le pegas suficientes puntos de noctambulismo. Es decir, jugar un equipo de Mabuika, pero con un hidro para el escudo piro del Inquisidor, del Bautista. Entonces, si jugáis Arlequino, Mabuika o cualquier carry piro que os guste, recordar el hidro y recordar llevar muchos puntos de noctambulismo de Natlan, es decir, una Citlali, una Shilonen, luego un hidro y luego un carry piro, el que más apetezca, y ese es el equipo que más va a ayudar. Y luego el Rey Yunca-Saurio, 2 mecánicas fáciles. Mecánica número 1, tiene resistencia a Dendro, porque es un bicho de Dendro. No juguéis Nefer, no juguéis Kinich, no juguéis lo que sea que os guste. Mecánica número 2, cuando invocas
toca las semillas y le pegáis con piro a las semillas antes de que se las coma, le hacéis una explosión de daño que le va a bajar mucha vida. Primero tiene 3 semillas que le van a bajar casi el 20% de vida a las 3 semillas, y luego una semilla final que sí que le suele bajar, creo que es entre un 7 y un 10% de vida. Es mucho lo de las semillas. Entonces, este señor, sea lo que sea que juguéis, y mucho piro con algo de hidro, pues lo vais a bajar si lo jugáis bien, porque ya existe hace tiempo. Tiene el modo pegonza, que se pone a mover si tenéis que perseguirle, es un poco molesto. El modo salto con la lengua, modo de liana, y luego caigo ahí con el perro para pisaros con el perro. Pero es relativamente sencillo. Su problema es que tiene mucha vida, pero tiene también muchas fases donde es fácil bajárselo con calma porque está quieto en el centro de la sala. Hay que esquivar los 3 escupitajos que tira, que son como cañones. Entonces, sabiendo esto, es cierto que en la segunda mitad el consejo es mucho daño piro y un poquito de hidro, pero sobre todo mucho daño piro para bajar las semillas del señor este, los escudos de estos señores, los escudos de Coppelius y demás, y al menos un hidro para bajar el escudo de piro, de fuego del Bautista. Eso es la segunda mitad a vuestro gusto. Y en la primera mitad es un poco más open, un poco, pero es verdad que hay que llevar al menos o a Odette o al viajero crío bien construido, al menos de soporte, que es muy bueno, o de carry, porque el escudo electro que tiene el león quimérico pues baja con crío, así que el viajero de carry también está bien. Y luego podéis jugar a lo que os he dicho, realmente jugar a ese viajero crío o a Odette y algún electro en el equipo, y armar un equipo sobre esa core. No necesariamente, si no tenéis Stellar Conducto, no os gustó, no lo habéis sacado, no necesariamente es jugar solo eso. Obviamente quien lo tenga que lo juegue y ya está, ese es el modo fácil. Pero quien no lo tenga, una core sobre un viajero crío barra Odette y un electro, y una core sobre ese equipo con mucho daño, el máximo daño que tengáis en vuestro equipo, lo que sea, Mabuika, Citlali, sin romper luego la cadena del crío para derretir y todo eso. Y lo aplastáis. Aplastáis la primera mitad con el daño si sabéis maximizar y utilizar el equipo más eficiente con esa mecánica incluida. ¡Poquito más! Esto es el abismo, esto es todo lo que tendremos hoy. Recordad que estamos en stream y que podéis venir a stream a canjear vuestros abismos para que yo los haga. A mucha gente le divierte muchísimo, le encanta flexear su cuenta. O no puede, yo se los hago, siempre y cuando esté mínimamente bien construida la cuenta con los vídeos del canal. Y poquito más. Gracias por llegar hasta el final, cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñis y chaito.